programa para seguir estudiando y escuchando las palabras del Evangelio de Marcos. Como en cada uno de ellos, os envío un profundo y sincero abrazo con mis mejores deseos para que podamos seguir caminando juntos en esta experiencia espiritual a través de las ondas. Bienvenido y comenzamos el programa de hoy. Te invito a que busques en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, como hacemos cada día, y que puedas disfrutar de estos encuentros espirituales con la lectura de cada día. Esa lectura que nos permite comprender un poquito más quién es nuestro Dios y sobre todo a quién servimos con todo el corazón. El programa de hoy tiene dos pequeñas secciones. Una, la primera, versículos 1 y 2 del capítulo 13, y después una más larga que va desde el 3 hasta el 13. Te invito a esta experiencia espiritual, te invito a estos momentos de reflexión y sobre todo para que podamos disfrutar juntos pensando que Dios está en medio de nosotros. Continúa el itinerario del libro y llegamos de nuevo a otro apartado que tiene que ver con el templo de Jerusalén, donde habíamos dejado anteriormente a Jesús. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Para un judío de la época, el templo representaba la mayor expectativa del sistema religioso de su época. El templo junto a la ley eran los dos grandes pilares que representaban al pueblo judío de la época. ¿Qué sentido tiene estas palabras de admiración de ese discípulo de Jesús? No podemos saber si todavía entendían con claridad la diferencia que Jesús hacía entre los dirigentes religiosos y la utilización del templo y el verdadero significado que el templo representaba como una parábola de lo que sería el ministerio de Jesús en favor de cada uno de nosotros. Por eso, aprovechando la ocasión en la cual los discípulos dicen: Maestro, tú fíjate el esplendor del edificio, imagínate todo lo que representa para nosotros. Jesús le llama la atención y le dice: ¿veis todos estos magníficos edificios? Los derribarán hasta que no quede piedra sobre piedra. El texto no nos dice cómo conmocionó la presentación de Jesús del futuro del templo. Estamos en los años de ministerio de Jesús, nos estamos acercando ya a los momentos del aposento alto y del Calvario. Y en ese momento, aunque el templo todavía le faltarían unos años para que los romanos llegaran, lo incendiaran, lo destruyeran en el año 70, la Biblia nos dice que todo el funcionamiento del templo quedaría paralizado cuando el velo se rasgó y vieron que dentro no estaba la presencia de Dios. Y Jesús aprovechará este contexto para decirle, estando él sentado en el Monte de los Olivos, es decir, sale del templo, va al Monte de los Olivos y se sitúa frente al templo. Pedro, Santiago, Juan, Andrés le preguntan de forma privada: dinos, ¿cuánto va a ocurrir eso? Y la religión de ellos les lleva a hacer la segunda parte de la pregunta. Dinos cuánto va a ocurrir esto y cuál señal habrá de que esto está por acabarse todo. Y Jesús se centra en decirles que la destrucción del templo no está relacionada con el tiempo del fin, que por cierto, la teología de la época sí que lo creía. Jesús empezó
Cuidado con que nadie os engañe o os extravíe. Van a venir muchos usando mi título, diciendo, ese soy yo, e incluso harán llevarse detrás de ellos a mucha gente. Y Jesús da un salto desde el templo al tiempo del fin. Y cuando oigáis el estruendo de las batallas, las noticias de guerra, no os alarméis. Eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Y así Jesús va a ir encadenando una serie de señales que nos anuncian que el fin se va acercando y nos anuncian que están por llegar el gran acontecimiento que es la venida de Jesús. Porque habrá alzamiento de pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esos son los primeros dolores. Es decir, esas son las señales que anuncian el pronto regreso de Jesús. Jesús desligó el templo de Jerusalén de su segunda venida. Y esa fue una de las grandes lecciones que tuvieron que aprender sus discípulos en este momento junto a Jesús. Y vosotros, id con cuidado, porque en muchas ocasiones os llevarán ante los tribunales, os llevarán hasta el juicio en la sinagoga, os apalearán y os harán compadecer ante gobernadores y los reyes por causa mía, y así darán testimonio ante ellos. Otra de las partes importantes que Jesús está compartiendo es que todas estas señales que anuncian el tiempo del fin y el regreso de Jesús están acompañadas con un testimonio fehaciente del creyente de quién es el rey en su vida. Y eso hará e hizo durante siglos que fuesen llevados ante tribunales, inclusive eclesiásticos, simplemente por ser adoradores de Dios. Pero eso será empleado o ha sido empleado a lo largo de los siglos para dar testimonio real de quién es quien gobierna nuestro corazón. Además, dice, aparte de las señales, primeramente habrá que anunciar la buena nueva, el Evangelio, a todos los pueblos. Sin la predicación del Evangelio, aunque estemos en el tiempo del fin, no podremos vivir la experiencia de ver venir en las nubes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando cuando nos conduzcan para entregarnos, no os preocupéis de antemano qué es lo que debéis de decir. Decir lo que se os inspire en aquel momento. Pues no seréis vosotros los que habléis, sino será el Espíritu Santo. Jesús da una cronología de acontecimientos. Falsos maestros, falsos profetas, muchos se levantarán en su nombre, habrá señales en el firmamento de la proximidad de Jesús, la predicación del Evangelio y el testimonio personal en las dificultades de quién es al cual servimos como Rey de Reyes. Y el consejo de Dios, no tengáis cuidado, porque en ese momento del testimonio fiel de lo que Jesús forma parte de nuestra vida, será el Espíritu Santo quien nos guíe a decir todo el mensaje. Un hermano entregará a otro a la muerte, un padre a su hijo, los hijos denunciarán a sus padres y les harán morir. Es decir, habrá una congelación en las relaciones familiares y las relaciones interpersonales. Para aquella época era muy difícil
poder entender con claridad que una de las características que anuncia la llegada del fin es la familia rota, la familia desmembrada, que era muy importante para la época de Jesús. Y finalmente, Jesús les dice, todos os odiarán a vosotros por mi causa, pero quien resista hasta el fin será salvo. Mis hermanos, esta es la expectativa que Jesús nos da. En el siguiente programa veremos la segunda parte de esta sección, donde Jesús va a situar concretamente todo el mensaje. Pero recuerda, el que resista hasta el fin será salvo. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en el programa de hoy. Será el momento de levantar nuestros corazones y la oración a nuestro Dios. Seguimos con nuestro proyecto. Seguimos caminando juntos a través de la palabra de Dios. Y seguimos esperando el regreso de Jesús. Y la Biblia nos dice que lo esperemos de forma coherente, que lo esperemos con una espera tranquila, inteligente y sosegada. Es el momento de la oración. Te invito a que tus oraciones personales como las mías estén hoy acompañadas de una ilusión. Deseamos que Jesús vuelva pronto. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo cuanto nos das, nos bendices, nos guías. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tienes por nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder entender a través de tu palabra cuáles son las señales del fin y cómo nos vamos aproximando, Señor, poco a poco a ese momento culminante de la historia. Es el momento, Señor, de elevar nuestras oraciones, las particulares, las colectivas, hasta el trono de tu gracia. Señor, que sintamos la necesidad de caminar contigo y que la esperanza sea una nueva forma de vivir en la vida de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y fijamos en el próximo programa. Fijamos seguir estudiando la palabra de Dios. No te lo pierdas. Estaremos juntos para gloria y honra de nuestro Dios.